So there came a sound from heaven. Bienvenidos, buenos días o buenas noches, damas y caballeros, dependiendo en el horario que reciba la programación. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson y Joseph Larson y ustedes. Estamos alegres de tenerles a ustedes con nosotros hoy, empezando otra semana para estudiar la palabra de Dios. No hay nada en el mundo más beneficioso que eso. Y ustedes vieron retransmisiones. La semana pasada, Francis y yo y toda la familia estuvimos de vacaciones la semana pasada. Yo creo que teníamos 150 niños con nosotros. No, estoy exagerando un poco. Desde la pequeña, que ella gobernaba, y usted sabe a qué me refiero. Ella gobernaba el grupo completo junto hasta la mayor. ¿Cómo se llama? Mi mente se quedó en blanco. Sam, Sí. que es la mayor. Sam ya tiene 14 años de edad y la pequeña tiene 1 año y 4 o 5 meses, algo así. Y no importa, a su edad, ella todavía ya gobernaba todo lo que tenía en las manos. Ajá. Y bueno, fue un deleite y un gozo el estar con ellos y compartir. Matthew, su niña, Matthew tiene realmente, tiene también a Navy. Navy es especial, de verdad que sí. Ah, Y también la Fuerza Armada y todo lo todo lo demás. que le quieran llamar. Ese es un ranger, un especializado, todo lo demás. Y Jennifer, su bella hija y su hijo. Y bueno, tuvimos un tiempo muy especial con esos niños, ¿no? Disfrutamos. La pequeña, ella no me daba mucha atención durante el día. Y no sé, el Señor va a tener que corregir a esa niña. Y estoy seguro que lo hará. Bueno, entonces, ¿saliste a predicar este fin de semana, Así Lauren? es, estuve en Beaver Dams, Nueva York, Patrick y Patrice Nyman. Tiempo maravilloso con el Señor allá, un fin de semana y dedicamos su nuevo santuario allá. Patrick y Patrice hacen un gran trabajo en esa área. En Corning, Elmira, Painted Post, Beaver Dams. Es hermoso ese lugar allá en las colinas. Están haciendo un trabajo maravilloso y este próximo fin de semana, de hecho, el 4 de julio estaré en Crowley, Louisiana, con el pastor Kerry Doucet. Una campaña nada más, un servicio a las 10:30 a.m. Así que si ustedes están en esa área, vengan y visítenos, sean parte de lo que vamos a hacer el domingo en la mañana. Joseph, Nada por ahora excepto la campaña familiar. Emocionado por va a todo ser eso. un poco diferente, ¿no? Sí, estamos esperando con ansiedad. El jueves en la noche estaré predicando. Josh, Sí, papá y yo tendremos una campaña a finales de julio 31 y 1 de agosto estaremos en Cross River Tabernacle con el pastor Mike Chory y los servicios serán el sábado a las 10 a.m., 2 p.m. y 6 p.m. y el domingo a las 10 a.m. La localidad es el 2920 Grand Island Boulevard en Grand Island, Nueva York. Así que si necesitan más información, llámenle a la iglesia 716-229-8000. estamos estudiando, como la mayoría sabe, la doctrina de pecado. ¿Me permite interrumpirlo? Claro, adelante. El jueves esta semana tendremos el Bibliatón. Gracias por Solo quería interrumpir. recordarle a la gente para que estuviera al tanto de eso. Un día de cada mes nos acercamos ante ustedes o nos presentamos ante ustedes para ofrecerles las Biblias a mitad de precio, también para la Biblia del alcance y el Nuevo Testamento para el alcance. Pueden ayudarnos a comprar esos Nuevos Testamentos para soldados, rescatistas y también los reos. Así que el Bibliatón el jueves, 1 de julio, hermano Swagger, el jueves. Sí, así que estemos orando al respecto, que es muy importante. No conozco yo nada más importante que la palabra de Dios y considerando hasta donde sé,
Es la única Biblia de estudio que se ha entregado a pastores en naciones tercermundistas y obreros y hemos distribuido con su ayuda cerca de 2,5 millones de Biblias. Y yo creo que es nuestra responsabilidad en esta ocasión cerca de 100,000 Biblias. Y no estoy seguro si es la cantidad, pero está cerca de esa cantidad de Biblias solicitadas para este mes, así que estemos orando por todo eso. Y quiero mencionarles que la traducción de la Biblia de estudio del expositor al idioma que realmente estamos haciendo primero el Nuevo Testamento, a la traducción en vietnamés. Y me dice, de hecho, Nikki, que debe de estar lista tal vez para enero aproximadamente, y todo se ha disminuido en velocidad en lo que tiene que ver con la impresión y todo lo demás. Tu libro será el próximo que se va a imprimir. Hasta Maravilloso. donde sé, será el próximo que se va a imprimir o que sale de la imprenta. Nos enviaron una notificación unos días atrás que lo que habitualmente tomaba 30 días ahora son 90 días. Mm, Y todo realmente se ha disminuido el paso y no conozco la razón de todo eso, pero la imprenta va más lenta. Tal vez usted piense que es el virus, pero realmente no es en este punto la razón. Pero bueno, lo vamos a lograr por la gracia de Dios y, ahí estamos recibiendo muchos libros impresos y Biblias impresas y creo que hemos ordenado 150,000 Biblias que se impriman y, y creo que ya debieron de haber empezado a imprimirlas. Así que estemos orando sobre lo que el Señor quiere que usted haga en lo que refiere a lo que Lauren mencionó tiempo atrás, el Bibliatón. Estamos estudiando esta doctrina de pecado y es realmente la causa de toda maldad, problema, enfermedad, tristeza, muerte, todo lo que usted pueda imaginar. Realmente el pecado es la causa de ello. Y la palabra griega para el pecado es hamatía y básicamente significa lo mismo como la palabra hebrea fallar. Hamatía asume una posición que presente a la humanidad como que falla y ese es el sentido de definición, el fallar. Y aún el pecado todavía es visto en el Nuevo Testamento como rebelión y como una desviación consciente del derecho conocido. El pecado se usa en un sentido descriptivo en los evangelios y allí casi siempre se asocia con el perdón. Las epístolas, especialmente las de Pablo, penetran más allá de la observación del comportamiento humano para explorar su causa. Pablo toma el concepto del pecado insinuado en Salmo 51:5 y aplica la doctrina del Antiguo Testamento del Nuevo Pacto y desarrolla la imagen de la humanidad distorsionada y torcida por el poder del pecado. Así que el pecado no solamente es fallar en la marca a Dios, sino que en realidad también es una naturaleza inhumana y un poder maligno que mantiene a cada individuo en un agarre inquebrantable. Algunos de los libros sobre las palabras se tomaron de las escrituras del doctor Larry Richards. Sería bueno para nosotros ir al Salmo 51. Vamos a buscarlo, por favor. Yo quiero que leamos esto, que es un versículo del Antiguo Testamento, pero realmente es bastante interesante y poderoso. Salmo 51:5. No sé si vamos a leer el Salmo completo, pero de todas maneras vamos a leerlo porque es un gran salmo de arrepentimiento, o la mayor palabra de arrepentimiento creo que se encuentra en toda la palabra de Dios. John, podemos empezar en el versículo 1 y ustedes participen cuando gusten. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. Este es un salmo de David escrito cuando Natán el profeta vino a él
después del haber pecado con Betsabé y el asesinato de su marido Urías. Segunda de Samuel capítulo 12. Este salmo le fue dado al Espíritu Santo, por el Espíritu Santo a David, cuando tenía un corazón quebrantado y arrepentido por su pecado contra Dios. Él suplicó perdón mediante la sangre expiatoria del Cordero de Dios. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 12. Por eso no solamente fue provisto con un vehículo de expresión y arrepentimiento y fe, sino que él también fue usado como un canal de comunicación profética. David, en su pecado, arrepentimiento y restauración, es una prefigura de Israel. Eso debemos de considerarlo, ya que cuando él abandonó la ley y fue culpable del adulterio y asesinato, de la misma manera Israel despreció el pacto, se desvió a la idolatría, adulterio espiritual y asesinó al Mesías. Como dije, es una preimagen de Israel. El alcance y la estructura de este salmo va más allá de David. Predice la futura confesión y perdón de Israel en el día de la segunda venida del Mesías. Cuando lo mirarán a quien ellos traspasaron, ellos se afligirán y llorarán. También esta es una presentación perfecta de la obra intercesora de Cristo a favor de su pueblo. Y todo esto viene de la Biblia de estudio del expositor. Aunque David oró esta oración, el hijo de David haría el pecado de David y el suyo, y el nuestro, el suyo propio, y oraría lo necesario. Esto significa que esta es la mayor oración de arrepentimiento jamás hecha, porque simboliza la obra intercesora del hijo de David. Y quiero tratar con eso un momento, la obra intercesora del hijo de David. Si usted quiere saber cómo el Señor intercede por nosotros, Él vive para hacer intercesión por nosotros, nos dice la Biblia. ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que Él dice? Ya se ha dicho. Aquí está en el Salmo 51. Usted está leyendo la oración que Jesús de hecho orará en lo que refiere a nuestros propios fallos y pecados, y los pondrá ante Dios en la forma de una oración orada por David 3000 años atrás. Así también en lo que tiene que ver con Israel, cuando Israel vendrá a Dios en la segunda venida, también presenta la propia oración de David por sí mismo, por el horrible pecado que cometió con el asesinato de Urías y el adulterio con su esposa Betsabé. Así que cuando usted lee el Salmo 51, está leyendo algo que es sorprendente al punto que no se puede casi describir. Es la obra intercesora de nuestro Señor a favor nuestro, cuando nosotros le fallamos al Señor. Será el pecado de Israel, la oración de Israel, perdón, en la segunda venida. Israel tiene mucho por qué orar y mucho por qué rogar de misericordia. Y también fue el pecado de David, toda esa oración, cuando oró por su perdón y de su pecado con Betsabé. Si me permite decir algo acerca de la palabra transgresiones, tienen la idea de rebelión, de revuelta, el concepto de ir contra lo que Dios ha ordenado, la manera de Dios. Esto es predominantemente el problema del hombre. Él está en rebelión contra Dios y él escoge su propia Sí, dirección y escoge así es. seguir su propio deseo y concupiscencia. Y ese es el problema, es la base del orgullo. Yo lo voy a hacer a mi manera, yo voy a hacer las cosas como yo las quiera hacer. David, cuando él vio a Betsabé, él fue conmovido por la concupiscencia, la lujuria, y él reaccionó y trajo gran daño no solamente a sí mismo, sino asesinato. Asesinó a Urías y eso trajo muerte, porque la rebelión contra Dios no trae vida, sino obediencia a Dios solamente trae vida. Y eso por eso es, hermanos, saber que el mensaje de la cruz es tan importante, porque es el mensaje que trae vida, porque muestra los beneficios de las misericordias, la gracia de Dios hacia una humanidad transgresora, un amor paciente de Dios que está dispuesto a entregar de sí mismo para poder atraernos a Él, porque si nos quedamos bajo nuestros caminos encontraremos destrucción y maldad. Así es. Versículo 2.
Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El problema del hombre es el pecado y el hombre debe de admitirlo. El único remedio para el pecado es Jesucristo y el crucificado, a lo que David en esencia apeló. La sangre sola de Jesucristo limpia de todo pecado. Damas y caballeros, realmente esto es sorprendente. Es maravilloso, lo voy a leer otra vez. El problema del hombre es el pecado. Ese es el problema. Tal vez usted diga, no, es que no tiene educación. No, es pecado. Pobreza, no, es pecado. Eh, en los problemas que vemos en la nación actualmente, tal vez pensemos, bueno, es porque necesitamos justicia social, hay que tener esto y aquello. No, necesitamos perdón de pecado y necesitamos que hombres y mujeres lleguen a ese punto donde pidan ese perdón. Si lo piden en un corazón contrito y humillado, lo recibirán. Dios nunca ha desechado ninguna alma. Considérelo usted. No importa qué tan malo sea el pecado de David estaba tan terrible y horrible como usted se lo puede imaginar. Él tomó la esposa de uno de sus valientes, Urías, y asesinó a Urías a sangre fría. Estaba leyendo precisamente esta mañana la historia de David, cuando fue a Mun, Jordania, cuando la ciudad fue tomada por Joab. Él fue llevado al lugar donde Urías murió. Y me pregunté yo qué pasó por su mente, porque cuando usted mata a alguien, esa persona no puede volver. Se terminó la vida de esa persona y tuvo que ser realmente una carga muy terrible. Y yo le di la mano, de hecho, a un predicador en una ocasión, ya semanas atrás, prediqué en un funeral y yo lo conocía, pero realmente no lo conocía. Me dijeron que lo conocía años atrás, pero yo no lo recuerdo. Él ha establecido una gran iglesia en una ciudad en particular. Tal vez se congregan allí 4,000, 5,000 personas y Dios lo ha usado actualmente y lo sigue usando poderosamente. Pero él asesinó a una mujer, él la mató y me dicen que ella estaba pidiéndole por favor no me mates. Y él y otro hombre buscando dinero para drogas lo hicieron. Fue sentenciado a no sé cuántos años en la penitenciaría, pero Dios tuvo misericordia de él y fue puesto en libertad. Y él ha establecido una tremenda iglesia. Y yo le pregunté a alguien, me pregunto cómo él vive con eso. ¿Cómo? ¿Cómo uno vive con eso? Porque alguien que haya rogado por su vida y luego son asesinados a sangre fría. ah, Realmente el hombre a quien le hice la pregunta dijo, bueno, es la razón por la cual cuando predica, en la mayoría de los casos, él predica llorando, Amén. llorando, porque él sabe lo que Dios le ha perdonado. Dios perdonó a David, así como perdonará a cualquier persona, así le perdonará a usted si usted viene a él en un corazón contrito y humillado. Le perdonará, damas y caballeros. El problema del hombre es el pecado. No son las demás cosas que usted pueda pensar, educación, dinero, justicia social. No, no son ninguna de esas cosas. El problema de ese hombre es el pecado. Y la única solución para el problema es Cristo y este crucificado. Estaba yo contándole a los hermanos que el sábado en la noche, viendo las noticias un momento, tenían allí un video sobre Rush Limbaugh y estaban hablando. Yo nunca conocí al señor Limbaugh, pero escuché decir personalmente, tal vez yo no tenga mucho tiempo restante aquí. Él sabía que tenía cáncer del pulmón en ese momento. Y él dijo, pero yo he hecho mi paz con el Señor Jesucristo. Y, y no me refiero a alguien que lo contó, yo lo escuché que él lo dijo. He hecho paces con el Señor Jesucristo. Y yo no sé cómo vino toda esa situación a su vida, pero gloria a Dios por eso. Gracias a Dios por eso, ¿no? La Alabado única Dios. respuesta es Jesucristo y este crucificado. Él murió en la cruz por el pecado. Adelante, John. Esa palabra iniquidad tiene un significado muy fuerte. Es iniquidad, pero también se conecta al concepto de culpa. Mm. Por lo tanto, David no solamente estaba pidiendo perdón de pecados, sino también por la culpa que él estaba experimentando en el pecado que cometió.
después de haberse dado cuenta de la severidad de su pecado. Este fue un arrepentimiento verdadero, no solamente un reconocimiento de que lo hice y ahora sufriré las consecuencias, sino que fue un entendimiento de corazón que lo que él entendiendo que lo que él había hecho era contra Dios y contra otros, pero la persona que fue insultada, ofendida fue Dios. Y no solo es reconocer eso, pero entendió también que Dios trata con la culpa de la situación. Él remueve la culpa cuando nos arrepentimos de nuestras fechorías. Así que el creyente no tiene que vivir el resto de su vida sintiendo culpabilidad porque la cruz se encargó de la culpa también asociada con el pecado. Y eso es libertad, eso es soberanía, es libertad y es caminar en eso que Así Cristo ha es. hecho por nosotros. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El reconocimiento de los versículos 3 y 4 es la condición del perdón divino. Todo pecado en esencia se comete en contra de Dios. Por lo tanto, Dios exige que las transgresiones sean reconocidas, poniendo la culpa donde realmente pertenece, en la persona que los comete. Él no va a perdonar pecado que no haya sido reconocido y por el cual no se acepta responsabilidad alguna. Y si eso es verdad y definitivamente que lo es, lo voy a leer otra vez. Dios no puede y no va a perdonar pecado que no se ha reconocido y por el cual no se acepta responsabilidad alguna. Y eso realmente pone a un lado lo que es la revolución de la gracia, esa situación que se enseña. Hermano Swagger, esto trae al presente la responsabilidad del hombre. Y todo ese proceso no solamente es de reconocer una acción, sino una condición. Podemos decir, bueno, yo hice algo malo, pero si no reconocemos la condición y la acción al mismo tiempo, entonces realmente no vemos cuán desesperados estamos en este proceso. Es un pensamiento muy interesante. A menudo nosotros pensamos en cosas en el pecado como nuestro problema, y es cierto, pero es Dios quien está en contra del pecado, es Dios quien Sí, solo puede derrotar al pecado. Nosotros lo experimentamos, estamos bajo su control como seres humanos, así como lo vamos a leer en el versículo 5, pero es Dios nada más el que ha presentado y declarado guerra sobre el pecado y él envió a su Hijo unigénito para pagar el precio para que el hombre pueda ser limpio. Pero el pecado fue una ofensa contra Dios por la criatura que él creó para tener comunión con él. Así que Dios ha estado en guerra contra el pecado desde que comenzó. interesante. Hay un concepto muy interesante. El hermano Gray predicó un mensaje fenomenal, probablemente uno de Excelente los que yo mensaje. he escuchado eh, que habla acerca del punto. Él compartió el hijo pródigo y él dijo esto al final. Él dijo, el verdadero pródigo fue el hijo mayor. ¿Por qué? Y uno se fija en el griego cuando uno estudia ese pasaje, él vio su trabajo por su padre como nada como un trabajo de esclavitud. Y cuando se trata de nuestra dirección a Dios, solamente hay dos direcciones, dos maneras de acercarse a Él, por la ley o por la gracia. Y él dijo perfectamente anoche que ese hijo mayor era un tipo de la ley. Ahora, lo interesante es que una persona como David, que vivió bajo un tiempo de la ley, tuvo la habilidad de poder buscar gracia. Y el día de hoy en la iglesia, tenemos una iglesia que realmente está en una edad de la gracia, que aún está luchando, Está operando en la ley. funcionando bajo la ley. Y lo interesante es que cuando uno funciona bajo la ley, uno no puede reconocer sus transgresiones. Y esa es la razón. Porque mi enfoque está en ganarme esa entrada con Dios. No se puede. Estoy trabajando como un esclavo para que Él esté complacido conmigo. Así que si yo admito mi condición verdadera, entonces eso me pondría mucho más detrás de lo que de lo que tiene que ver con de merecerlo bajo mi trabajo. Y así que hay mucha gente que está bajo la ley y hay mucha gente que se está cubriendo, hay mucha hipocresía porque no podemos admitir realmente lo que está sucediendo en nuestros corazones cuando tratamos de trabajar para Dios por medio de la ley. En el momento que intenta hacer eso, allí anula la gracia. Sí, Realmente ambas cosas no pueden existir o sí. coexistir. Usted anula la gracia y eso entonces disminuye toda venida. Algo más. La declaración de anoche del doctor Gray fue
que él trabajó para su padre, pero jamás conoció el corazón de su padre. Y esa es la clave. David sabía que si admitía quién él era ante su padre, el carácter de su padre, el carácter de su amor, no lo empujaría, sino que lo atraería más a él. Y es lo que la verdadera Mm, gracia, el mm. mensaje de la cruz puede producir. Un corazón no es algo ficticio, sino que es lo que está pasando, Señor. Necesito ayuda y reconozco mi pecado y mis transgresiones están ante mí. El terrible problema que tenía Pablo en la iglesia primitiva era la ley de la ley de la gracia. Ese problema. La iglesia quería que operase en la ley. Y digo la iglesia, pero realmente mucha de ella quería operar en la ley. Él estaba firme en su manejo de ello. No puede ser así. Eso no se puede hacer. Si va a tener gracia, la ley tiene que ser abandonada. Sí. Y tiene que ser así. Hoy en día lamento que 2000 años después, la iglesia no ha avanzado mucho desde aquellos días hasta el día de hoy. Realmente está tratando de hacer el camino a Dios a través de la ley. Y eso no se puede hacer. Él diría después que si hubiera sacrificio que se requeriría, yo lo traería. Y Exacto. aquí está bajo la ley encontrando la gracia. Creo que eso es fenomenal. Bueno, Yo interesante. realmente siento que por eso es que él se refiere a David como un hombre conforme a su corazón, porque él vio el carácter de su padre, él vio el corazón de su Padre Celestial, él lo reconoció. David lo Sí, David reconoció. tenía la habilidad de comprenderlo. No se trata de que él hizo todo perfectamente, no es por eso que él llama, o que él es llamado un hombre conforme al corazón de Dios, sino que es llamado conforme al corazón de Dios porque él vio el corazón de Dios y lo reconoció, dependió. Él aquí está poniendo su vida en, en una característica no dicha, hablando de su padre, hablando de que él cree en él y confía en él. Y eso es algo, es un precursor para nosotros. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la cobertura de la gracia y debemos ver esa característica de nuestro Padre y confiar en Él. Fue exhibido por Cristo y Él dijo, yo deseo misericordia, no sacrificio. Y hay que aprender lo que significa y después hay que seguirlo a Él. Son cosas que Cristo trató de explicar y una vez más Pablo abrió para nosotros a través de la Escritura todo esto. Y Mm, es el nuevo significado, más bien el significado completo del nuevo pacto. Y así es, así David es. también reconoció. No quiero dividir las palabras en hebreo, pero la palabra griega para transgresión tiene que ver con separación. David entendió que por causa de su pecado y la transgresión, eso lo separó a él de Dios. Y él no quería vivir en esa consecuencia, sino quería tener una relación con Dios. Y por eso, mire, si nos fijamos bien, la cruz es lo que hace, nos Muy reconcilia. bien, El muy hermano, bien. el doctor Gray anoche presentó eso una vez más y es el ministerio de la reconciliación que Pablo nos mencionó. Eso es lo que nosotros hacemos. Traemos lo que está apartado de Dios y se lo presentamos a Él. Y la única manera posible de poder hacer eso es por la cruz. Tiene que ser. Yo no creo que se pueda entender la gracia hasta que al menos se tenga un conocimiento de la cruz de Cristo, claro. Es algo que es sinónimo uno con lo otro. Así es. Y hay que entender eso. La iglesia moderna hoy en día no lo entiende, lamentablemente. Si así fuera, lo predicaran, hermano Suagri. No lo están Claro que lo predicando, así que creo predicaría. que ese es el caso. Muy bien. El reconocimiento del pecado y la mano de Dios ofreciéndonos una redención tan llena de gracia debe humillarnos consistentemente. Repite eso otra vez. El pecado que vemos en nuestras vidas y la mano de Dios ofreciéndonos misericordia en vez de lo que merecemos debe producir a un cuerpo de Cristo humilde. Debe, Debería. debería, pero en vez de eso rápidamente olvidamos de lo que se nos ha perdonado. Otra historia en los evangelios y demandamos de otras personas y aún hasta de nosotros mismos cosas que Dios no requiere. Si cada persona que tiene una duda en su mente sobre el perdón, si ellos leen este capítulo, este Salmo 51, y adelante, John, por favor.
Si pudiéramos un momento regresar a un término que usted presentó un par de veces, hermano Swagger, Claro. mencionó justicia social. Para algunos, tal vez de la generación más antigua, escuchan el término y tal vez no signifique mucho, para ser honesto. Pero ahora, en el tiempo de hoy, esa terminología es muy importante porque la justicia social y también cómo se relaciona con la raza y la teoría crítica de la raza, eso se está convirtiendo en la doctrina principal por la que el mundo ahora está comenzando a moldearse. No solamente en una área, entendamos de que ahora tenemos a todo el panorama político siendo formado, actuando y reaccionando a la justicia social y esta teoría crítica de la raza. Tenemos al mundo entero de negocios, compañías de Fortuna 500, que es el sector de negocios, están moldeando todo lo que ellos hacen, sus políticas, a quienes contratan y a todo realmente. Y en sus planes tenemos a Hollywood, que literalmente todo aspecto del mundo, pero ahora también podemos añadir a la iglesia. La iglesia ha adoptado y está promoviendo la idea de justicia social. Pero lo que estamos presentando aquí el día de hoy realmente toma la justicia social y lo pone en su lugar apropiado, porque hay elementos que tenemos que presentar y eso es lo que quiero decir. La justicia social se enfoca finalmente y enteramente en el hecho de que yo he estado mal. Se ha hecho un mal ante mí o hacia mi vida. Y hay que pagarme por eso. Sí, sí, eso busca identificar quién es el que ha hecho algo malo para que yo sea restituido. Así que hay un gran enfoque en mis derechos, derechos civiles y una vez más la idea de justicia social, que honestamente su solución para tratar con esta justicia social es que socialismo. Así que tenemos que tener cuidado. Pero de lo que estamos hablando el día de hoy pone todo en su contexto apropiado. No comenzamos con la inhumanidad del hombre contra el hombre. Ese es un resultado del corazón pecaminoso del hombre. La transgresión verdadera, la infracción verdadera, comienza conmigo, En contra con de mi pecado Dios. contra Dios. Exacto. Antes de que los problemas del hombre contra el hombre puedan ser aliviados, arreglados, comienza desde adentro hacia afuera. El mensaje que debemos predicar y que la iglesia tiene que regresar a predicar y que cada ámbito del que yo acabo de mencionar, lo que cada hombre tiene que escuchar no es un mensaje de justicia social, sino de lo que usted está hablando el día de hoy. El problema del corazón del hombre es el pecado. La razón por qué vemos todo lo que vemos en el mundo todo lo negativo es el pecado. Pero Dios ha provisto la solución y no es justicia social, no son reparaciones, no es la teoría crítica de la raza, sino Cristo y el crucificado. Podemos darle a las personas que están gritando por eso, quienes sean, todo el dinero del mundo. Y en poco tiempo ese dinero desaparece y la situación queda igual como siempre ha estado, o tal vez peor. Así es. Y uno No, no ha tratado con la eternidad en lo absoluto, solo dando no, dinero. no está resolviendo o hablando del verdadero problema como lo acabas Así de es, mencionar, que es el pecado. correcto. Josh, en cuanto a lo que entiendo de justicia social, cuando comienza o cuando comenzó el concepto desde hace muchos años, Sí. realmente fue un enfoque más sobre ayudar a los pobres, a los Ujú. desplazados, a los indigentes, Sí. toda esa gente. Cuando uno habla de yo, ya que soy de la generación de ancianos, cuando hablamos de justicia social el día de hoy, de lo que la iglesia está haciendo, no están hablando necesariamente de suplir la necesidad de la gente que es pobre, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de acciones que ayudan. Y la iglesia anteriormente, de hecho, vamos a decirlo de esta manera, por rentas internas y reglas y regulaciones, desafortunadamente la iglesia se apartó de esto y ha estado realmente en una posición muy no correcta, ¿no? La iglesia, hablando de la iglesia cristiana, fue el mayor recurso que la mayoría de la gente en la comunidad tenía. Estamos hablando de cosas donde tomamos Sí, los recursos voluntariamente entregados por el pueblo para ayudar a aquellos que están en necesidad, pero no para mantenerlos dependientes de la ayuda, sino para poder elevarlos a una posición donde ellos puedan ayudarse ellos mismos. Pero no sí, solamente era que la iglesia hablaba de la situación de la persona que tenía, o vamos a decir, necesitaba comida o ropa,
sino la situación espiritual también se trataba porque cuando esa persona corregía su corazón con Dios, el Señor le Así ayudaba es, a correcto. resolver el resto de los problemas. Y Amén. así empezó todo Sí, esto. Pero ahora, cuando se habla de la justicia social, desafortunadamente ha transicionado y ahora se presenta en algo sí. completamente distinto. Cuando vemos a aquellos que son pobres y necesitan, realmente no es lo que se está viendo, es aquellos que tienen menos que otros. Así que porque yo nací en una familia o esta comunidad, porque mis padres eran estas personas o porque yo tengo esta condición, esto me ha puesto en una desventaja. Por eso la justicia social demanda que aquellos que están causando tienen que ser pobres. Aquellos que me han causado esa opresión, hay que resolver esa parte. Entonces, una vez más, aún así, aún así, tal vez yo entré al tema no en el ámbito en el que acabas de describir, porque el sistema de justicia social que yo puedo ver en muchos de nuestros amigos católicos no tiene nada que ver con el evangelismo, no tiene nada que ver con, o muy Sí, poco sí. que ver con la restauración del alma. Tenía más bien primordialmente solo suplir la necesidad de la gente, que no es eso lo que la justicia social era antes Bueno, de que en cambiara a ese este punto. sentido, eso es lo que llamamos ayuda, ¿no? Que es algo bíblico, ayudar a una persona necesitada. Y cuando vemos a la historia de la nación, viendo desde antes de la introducción de estas ideas socialistas modernas, las comunidades o la iglesia tenía una parte muy importante porque ayudaba al pobre. Yo estoy hablando de la iglesia protestante, no la iglesia católica. La iglesia protestante que establece esta nación, que cree la Biblia, vimos a través de ella realmente donde el pastor era integral en la vida diaria de las personas, aún en lo que tiene que ver con votar. El pastor hablaba el domingo en la iglesia y predicaba sobre los temas y llamaba la atención al pueblo, aquellos que estaban en una posición bíblica y aquellos que no. Pero hoy en día tenemos un ambiente completamente distinto, donde por lo que es la 5013 y las restricciones, la iglesia realmente tiene una posición muy finita, ¿no? Entonces, y yo no tengo un problema con lo que son las estipulaciones, pero eso realmente se ha convertido en limitar a la iglesia. Pero la justicia social ha sido redefinida en este tiempo. Eso es lo Ya que quería se decir. Cuando redefinió. yo me fijé o me fijo en esto históricamente, sé lo que significó para mí esto hace 30 años. A lo largo de los años, el Centro Familiar de Adoración siempre ha tenido la capacidad de tratar de ayudarle a nuestra gente y Claro. creo que fue hace 25 años Dave Smith y yo hicimos mucho de eso en el sentido de ayudar. Como pastores nosotros teníamos diferentes departamentos en la iglesia y yo estaba encargado del coro, así que teníamos 60, 70 personas, familias con las que nosotros comunicábamos. Y si alguna persona estaba lastimada o perdió su trabajo o algo había sucedido, entonces nosotros habíamos coleccionado o recolectado Mm. artículos de comida, probablemente un mes para una familia de 4 a quienes le podíamos dar lo que le permitiría a ellos utilizar el dinero que sí tenían para algo aparte de la necesidad de la comida. Y nosotros manteníamos un registro de todo eso. También teníamos una alacena, teníamos artículos de comida enlatada, pero el problema que teníamos que era la misma gente venía Siendo después de cierto efectivo, tiempo sí, y ahora sí, la misma sí. familia regresaba cada mes. Pablo tuvo el mismo problema. Entonces tuvimos que trabajar con eso, pero eso no tiene nada que ver con lo que usted está mencionando. No, y en lo que usted está diciendo, de hecho, también tenemos que contestar lo siguiente. ¿Qué sucedió? Porque teníamos la iglesia que estaba cumpliendo y hubiese sido la fuente de asistencia a la comunidad. Pero ¿quién lo hace hoy en día? El gobierno y sus programas y esa ayuda, como la gente le llama, esos programas sociales del gobierno han reemplazado lo que la iglesia hacía. Así que en lugar de tener ayuda en el corazón de los cristianos, ayudando en la comunidad, básicamente la gente busca el gobierno. Pero hoy en día la Sí, justicia social se ha convertido en que hay un racismo, un odio. Si eres blanco, te odiamos. Y bueno, yo diría, no diría que todos promueven lo mismo, pero la narrativa. Ahora, yo digo recientemente, pero estamos hablando ya de cómo esta teoría crítica de la raza y cómo todo esto ha entrado y se considera, más bien el que viene a crear la culpa no soy yo, sino usted.
y eso es porque usted es blanco y yo soy negro. Y ahora, estas son palabras fuertes que estoy compartiendo. Son cosas en las que la gente escucha y se queda, se impresiona y dice, ¿será que podemos tocar ese punto? Sí, tenemos que hablar de todo esto porque esta mentira está causando que mucha gente se crea una ilusión y está cambiando a toda nuestra nación. Bueno, eso es más grande de lo que nos damos cuenta. Cada día veo más y más cuán grande todo esto es y cómo está cambiando la vida de la gente. Pero una vez más, la justicia social, regresando a todo esto, es otra manera de cómo el hombre ha creado y ha dicho, el problema no soy yo y lo que yo puedo hacer, sino lo Así que es, la así es. comunidad en la que yo estoy ha causado. Es la razón. Y buscar justicia social para la gente regresa a la idea de tratar de lidiar con el derecho civil de la gente, no con el derecho constitucional, sino con el derecho civil. Y esto crea la necesidad, una vez más, de redistribuir, de redistribuir riqueza y derechos, y no dependen de Jesús, sino dependen del gobierno y de los derechos civiles. Y no se puede satisfacer la situación, no importa lo que haga. El evangelio, que es lo que se ha convertido esto en justicia social, todo lo que tiene que ver conmigo, realmente esto tiene más que es más que un problema, ha creado más división, ha creado más odio, ha creado menos oportunidad para que Dios toque el corazón, porque justifica a la gente en su pecado, desafortunadamente. Bueno, tenemos que ir a la pausa, pero la pregunta es, ¿dónde? A qué va a llegar? Ya volvemos. Estamos de vuelta. Josh, ¿cuándo terminará esto? ¿Cómo terminará? Todo tiene que tener una conclusión en algún momento. Entonces, ¿dónde culminará esto? Bueno, si nos fijamos en la historia recientemente, podemos ver que esto ya ha sucedido y terminó en el holocausto. Así es como todo esto termina. Estoy hablando una vez más y estamos hablando de la idea de la teoría crítica de la raza, cómo se integra la justicia social y estas cosas. En nuestros países terminará en que seamos una nación más comunista. Ahora ese mantra ha existido, ¿dónde fue la ola roja? Que fue antes de que yo naciera en los 50 con el macartismo. Esta idea o mantra de más comunismo, pero el día de hoy es más que nada una realidad. Entonces, ¿en qué va a terminar? Es en los derechos de americanos que serán desaparecerán, tendrá más distribución y socialismo. Interesante. El problema es que tenemos que regresar al corazón del hombre. Así ¿Cómo nos es. tratamos unos a otros? Nosotros entendemos que en cualquier sociedad, en cualquier grupo de personas, el maltrato en ocasión o tal vez hasta en el maltrato a cierta raza va a suceder, pero Ujú. sucede por causa de la condición pecaminosa del corazón. El prejuicio es algo que solo el Espíritu Santo puede abrumar, eliminar y sacar de nuestro corazón. Y honestamente todos somos prejuiciosos contra cosas que no son como nosotros, que no se Una ven y que gran no nos verdad. gustan. Hasta que nosotros tomemos la responsabilidad por nuestro propio prejuicio y nuestras propias inclinaciones y si nos fijamos en la gente mal, entonces jamás va a haber una solución. Jamás va a haber un resultado final, un final feliz. Mientras uno más apunta con el dedo a otros, eso termina en caos. A eso terminará en el odio, en las peleas. Yo soy justificado cuando yo jalo el gatillo por ese tipo de actitud. O si quemo la ciudad, ¿no? Hacia allá es hacia donde va, pero una vez más tenemos que regresar al Evangelio de Cristo que trata con el corazón, al punto de que hay prejuicio y puede callarse, puede ser silenciado y no solo taparlo, sino eliminarlo. Y eso es lo que realmente tiene que suceder. Pero si nosotros no, lo voy a decir de esta manera y por favor entiende que no estoy tratando de ser gracioso, pero si nosotros no comenzamos a ceñirnos los lomos y tomar responsabilidad por nuestras acciones, procesos y pensamientos y nuestra propia manera de vivir, a pesar de la manera como comencemos, Pero eso no vas a hacerlo fuera de Cristo. ahí es donde Cristo nos va a llevar.
Yo crecí en una familia de clase media, baja, tal vez alta. Yo perdí todo. Terminé viviendo en una carpa, una tienda, una casa de campaña, pero yo no culpé a nadie por eso, aún antes de que yo fuera salvo. Yo reconocí que esa fue mi estupidez la que me puso en, en vez de trabajar, destruí, mal usé y perdí. Tenemos que tomar, sí, tenemos que tomar la responsabilidad personal por nuestras decisiones y aunque ciertamente hay mucha gente que está en desventajas por cosas que nosotros no podemos controlar, también hay testimonios maravillosos de personas que dicen no tienen que permitir que esa circunstancia controle lo que usted es. Y una vez más, Sí. eso solamente es en el aspecto natural, pero en el aspecto espiritual, cada persona en el mundo puede convertirse en nueva criatura en Cristo Jesús. Y ahí está, con la ayuda del Señor, uno puede encontrar cosas que parecen tan fuera que uno puede llegar a tener, porque el Señor no solamente es un salvador, Él es el que bendice, Él nos saca de problemas y de diferentes cosas, pero comienza con aceptar la responsabilidad personal por las acciones y hasta que la persona lo haga, uno no va a ver cambios. Cada persona que nace, como vamos a leer, en la misma condición espiritualmente, en camino al infierno, francamente, eso Sí, es todo lo que podemos decir. Y voy a decir lo siguiente, Jesús de hecho trató con esto meses atrás, lo prediqué, traté de predicarlo en el centro familiar de oración, cuando Jesús se encontró con aquella samaritana en el pozo. Ella empezó a introducir la noción de lo que era en aquel momento racismo. Los judíos eran muy racistas en contra de los samaritanos. Los maltrataban, no tenían su propia versión de judaísmo, su propio templo y su lugar de oración y todo eso. Los judíos no eran muy agradables hacia ellos. Realmente era racismo. Y ella fue sorprendida. Ella no podía creer que Jesús, siendo un judío y referido como rabí, iba a hablar con ella. Y él le preguntó, le pidió a ella una bebida y ella se sorprendió. Entonces ella empieza a introducir estas cosas. Jesús jamás entretuvo por un segundo el hecho de que ella diciendo, bueno, yo no tengo la ventaja porque soy una mujer, ahí hay sexismo en esa situación, o porque soy samaritana. Eso es racismo. Él pasó por encima de nunca todo mencionó eso. eso. Nunca habló de nada más que el Así tema es. principal, el pecado. Usted, ama, usted ha tenido 5 esposos y con el que está ahora no es su esposo. Y La trató con maldad. su pecado. La maldad detrás de lo que está pasando es que si tratamos de hacer eso, nosotros somos llamados racistas. Así es, así sucede. Aún una persona que ignore toda la estructura social, todas las peleas y todo eso, y dijera, ¿podrá algún grupo minoritario tratar con su corazón? Se puede tratar con el pecado en su propia comunidad, porque si lo hiciéramos, no estuviéramos apuntando con el dedo diciendo es el problema del negro o del blanco. No, y Sí, desafortunadamente, tal vez tal vez tenga problemas por decir eso, pero creo que toda esta conversación de la raza es es una burla. Y no la conversación que se está presentando hoy, sino todo lo que está pasando está inflado y está, mire, creo que es una mentira. Yo creo que en cuanto a las minorías, nunca ha habido tanta libertad como la hay el día de hoy. Y si nosotros tenemos la osadía de presentar todo esto bajo cualquier plataforma, creo que es un engaño y la gente nos está engañando o está queriendo engañarnos con algo que no está pasando. Creo que Estados Unidos en general ha avanzado muchísimo, muchísimo más de como estábamos hace 20, 30, 40 años. Le doy gracias a Dios que tuvimos a nuestro primer presidente negro. Le doy gracias a Dios porque esto muestra que hemos avanzado muchísimo más de donde estábamos antes. Tenemos más atletas que son de la comunidad afroamericana, gente exitosa en negocios, y yo simplemente siento que desafortunadamente lo que queremos hacer, que es tener a cada individuo, a cada minoría, tratar con el corazón, así como esa mujer así samaritana. es. Hay algo, hay un engaño que se está presentando en la nación el día de hoy, en donde el predicador ya no puede hacer eso, lo que Cristo hizo con esa mujer ya no lo puede hacer. Todo lo que queremos es la oportunidad de decirle a cada persona, a cada grupo, olvidemos los problemas sociales, la política.
Hay que preguntarle a la comunidad, a los hermanos, a las hermanas, ¿por qué Sí, nos comportamos sí. como nos comportamos? ¿Por qué nos tratamos como nos tratamos? No es el problema del blanco ni del negro. Desafortunadamente, nos están engañando, haciéndonos pensar que es justicia social y que es todo esto. Voy a responder el por qué. No es nada nuevo. Es algo que vuelve, podemos ver, por ejemplo, todo el mundo conoce Karl Marx, el señor comunismo. Eso fue lo que él desarrolló, la idea de que para poder avanzar una agenda hay que tener una clase de personas que se ve a sí mismo como opresas o oprimidas, y se utiliza eso para introducir. Podemos Sí, ver este año. Hacemos eso para introducir leyes, legislaciones y crear una democracia social. Y es lo que sucede. En lugar de hacer exactamente lo que estamos diciendo, que es lo que Jesús hizo con esa samaritana, él no habló de nada de esas cosas que ella mencionó. Le dijo directamente tu pecado. Y lo bello, que cuando eso sucede, entonces la verdadera solución se ve. Él dijo, si tú tomas de esta agua, vas a tener sed otra vez, pero si tomas el agua que te voy a dar, no tendrás sed jamás. Y eventualmente ella dijo, Señor, dame de esa agua que tú tienes. Y eso cambió su vida cuando ella participó de esa agua viva. Eso es lo que los predicadores deben de estar predicando, el agua viva, que es Jesucristo. Y en lugar están participando de lo que estamos diciendo acá, diciendo, oh, sí, sí, están oprimidos. Oh, usted sí ha sido pero oprimido. estoy diciendo esto por la razón de que hay pastores allá afuera que sienten la presión de lo que estoy diciendo. Ese es el Pero si punto. yo trato con esta situación desde un punto de vista del pecado, yo seré llamado racista. No es Escucha lo que quiero popular decir, predicar ¿verdad? la verdad. Es una presión, por eso Sí. es que cada persona, cada pastor cae redondito bajo la alternativa que es tratar con eso desde un punto de vista racial, de prejuicios, desde un así punto es. de vista o perspectiva. Pero aquellos que se les están enseñando en las universidades y seminarios, ¿qué les están enseñando? Bueno, el Sí, problema es que esa es la respuesta que ambos han estado mencionando sobre Jesús y la mujer en el pozo. Pero mientras ella participó del agua de vida, podemos decir así, ellos se burlarían ahora, no van a aceptar. El rehusarse a aceptar a Cristo o ignorar a Cristo es realmente el fundamento de todo el sistema de vida. Y eliminas eso, entonces no resta nada. aún tenemos la voluntad y la opción del individuo, esa no es la responsabilidad de la iglesia, es todo aquel que quiera, Mm, como todos sabemos aquí, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, nuestro mandato es ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es lo que la iglesia no está haciendo. Es lo que los seminarios no están preparando a gran parte. mm. Lo que quieren hacer, lo que deben hacer es predicar el evangelio, pero lo que están haciendo es convertirse en facilitadores para tratar con los problemas sociales. No, tienen que predicar el pecado o contra el pecado, que es estar. Lo único que puede hacer la iglesia en ese sentido es predicar a Cristo, o estarán de acuerdo con las personas que están gritando. Miren, no conocemos el final de la historia porque la escritura no nos dice, pero tenemos a esta mujer que ha sido marginada, sea su culpa por los divorcios o la culpa del hombre, no se nos dice nada, pero es la verdad que ella ha sido marginada, pero ella regresa a su comunidad y ella dice, le dice a Así la es. gente que ni siquiera le daba la hora del día, ven a ver a un Ahí hombre, ven está. a ver a un hombre, Ahí ven a ver a está. un hombre, ven a ver a un Mm. hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. Ella se adueñó de su responsabilidad. ¿Cómo cree usted? Ahora solamente puedo utilizar yo la santificación, perdón, la imaginación santificada. ¿Cómo creen que la sociedad la veía a ella de ese día en Sí, adelante? Porque habían personas que salieron y se reunieron con el Mesías sí, y sus vidas fueron cambiadas. así Ella es. fue la primera, el primer testigo de lo que sucedió Así en la es. vida de muchas personas en esa área de Samaria. ¿Cómo creen que su vida cambió en su sociedad como resultado de que su corazón cambió y regresó a esa sociedad y le ayudó a ellos a tener ese cambio de corazón? Total y completamente para bien. Y ese es Exacto. el hecho. Jesús estuvo varios días en esa comunidad. Muchos fueron salvos como Sí, resultado, y estás en lo cierto. Así sucede. Si ese individuo, vamos a decir, bueno, vamos a olvidar la sociedad por un momento. Si ese individuo
que dicen, bueno, yo siento que he sido oprimido, me han hecho mal, me han maltratado. Si ellos se miran a sí mismos y se arrepienten ante Dios, Él Así cambiará es. sus vidas. Él tomó a una mujer samaritana y la hizo a ella una evangelista. Y Correcto, muchos fueron pero salvos. ¿cómo creen que cabría ella en la cultura de La la cultura de sociedad? hoy, No. De la sociedad de su día. ¿No creen que su estatus cambió? ¿No creen que mucho murmuro y yo rumores diría y que todo eso? sí. ¿No creen que todo eso probablemente quedó atrás y la invitaron a la gente a sus casas ahora? Aunque Creo habían que cosas sí. que cambiaron, ¿verdad? Ahora tenemos que utilizar esa imaginación santificada si nos permiten decirlo así. Pero cuando uno se convierte en la fuente de las buenas nuevas Oh, sí. y uno tiene un cambio en la vida y uno regresa así a la comunidad, si uno regresa así y otras personas sufren esos mismos cambios, bueno, hay una nueva comunidad que se forma ahí. Mientras cerramos el día de hoy en los 1700, esta nación en camino al infierno propiamente, con alcoholismo, drogas, inmoralidad, vulgaridad, sucieza, todas esas cosas. Dios se empezó a mover Amén. y hubo una cantidad de personas que cerraron las cantinas Amén, por así es. tanta gente que vino a Cristo en ese tiempo. Hubo un cambio que sucedió y Aleluya. en todas las libertades que hemos discutido en esta mañana, nosotros las tenemos por ese tiempo, esa época. Amén. Dios todavía lo puede hacer. Un Sí. mover del Espíritu Santo. Padre Celestial, estamos pidiendo eso. Que nuestra nación lo necesita. Amén. Nosotros necesitamos un toque de Dios. Necesitamos el mover del Espíritu Sí, y estamos Señor. pidiendo en el nombre de Jesús. Señor, que tú te muevas una vez más en nuestra nación. En Dios confiamos. En Dios confiamos. Y lo digo todo en el nombre de nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, les amamos. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.